Hola amigas, amigos, ¿cómo estáis? Bueno, aquí me tenéis con mi sermón quincenal. Voy a hablaros por fin del gran eclipse, el eclipse del que se está hablando tantísimo, del 8 de abril de este año en Aries, eclipse solar. Y os voy a hablar del clima astrológico de esta primera mitad de abril. Pero antes vamos a ir entrando en calor, como de costumbre, vamos a ir viendo qué cosas han pasado, qué enseñanzas podemos extraer de lo que ha sucedido. Vemos que seguimos con una enorme concentración planetaria en un arco muy pequeño. Veis que desde este Plutón, que está en el 2 de Acuario, hasta este Urano, que está en el 21 de Tauro, hay apenas 110 grados entre el uno y el otro, y ahí están todos los planetas concentrados, incluido Quirón, incluido el nodo norte también. Es decir, que mirad vuestras cartas natales y ved que tenéis en ese sector del cielo, desde principios de Acuario hasta finales de Tauro, qué casas tenéis, qué planetas, qué ángulos, porque todo esto durante estos meses que siguen, prácticamente hasta mayo, finales de mayo, pues va a estar muy, muy activado. De manera que, bueno, ya sabéis qué áreas de vuestra vida se están moviendo ahora, porque se van a mover muy, muy fuertemente y este eclipse, por supuesto, va a confirmar todo esto, ¿no? Entonces, bueno, vemos que sigue habiendo mucho transpersonal, planetas en Acuario, Plutón en Acuario, pero y también muchos planetas en Piscis, es un momento muy pisciano, Marte, Saturno, Venus todavía durante unos días, Neptuno en Piscis. Al mismo tiempo ya hay muchísima energía, yo diría personal, más primaria de Aries y de Tauro. Ya vemos que el Sol ya está en Aries, la Luna va a entrar, Quirón está en Aries, Mercurio está en Aries, y luego tenemos en Tauro a Júpiter y a Urano que ya están en conjunción. También vamos a hablar de esto, aunque hablaremos mucho más en el próximo vídeo, y ya os hablé en un vídeo que dediqué especialmente para la conjunción Júpiter-Urano de este año, ¿no? Es decir, que vemos esta mezcla de todavía mucha energía transpersonal, mm, están sucediendo cosas no tenemos absolutamente ningún tipo de control, que nos es difícil ubicarnos personalmente, pero al mismo tiempo toda esta energía ariana nos dice, bueno, toma la iniciativa, entra en acción. Tauro nos dice, asimila todo esto, incorpóralo. Es decir, que hay una combinación muy interesante, yo diría muy productiva, de energía personal con energía transpersonal. Es curioso, ¿no? Me viene a la mente el pintor, el famoso pintor Vincent van Gogh, el famoso pintor impresionista. ¿Por qué? Porque él tenía una carta natal que se parece mucho a esta situación del cielo. Él era Aries, tenía Mercurio en Aries, como ahora mismo, y él tenía Venus, Neptuno y Marte conjuntos en Piscis. Os dais cuenta, hay mucha similitud. Por eso, si queréis entender el clima astral de estos días, contemplad sus obras, porque de algún modo es eso, lo que estamos viviendo es una obra de Van Gogh, es una entrada brutal de energía transpersonal, mística, trascendente, poética y al mismo tiempo de acción personal. Agarro esta energía transpersonal, que es brutal, que me inunda, que me arrastra como un tsunami y hago cosas con ella. Hago cosas increíblemente vívidas, creativas, del lado de la vida personal, ¿no? O sea, ved las pinturas de Vincent Van Gogh y casi que os podéis saltar este vídeo porque ahí está prácticamente todo, ¿no? Bueno, no saltéis este vídeo, esperad al final. Bien, entonces, ¿cuál es la primera cosa digamos, muy importante antes de entrar en el tema del eclipse, ¿no? Vamos a ir preparando para explicar luego el eclipse, que es la entrada de Marte en Piscis. Porque Marte es el regente del eclipse, es regente de Aries, y Marte tiene mucho que decir sobre cómo se va a manifestar este eclipse, qué tipo de información nos va a transferir este eclipse, ¿de acuerdo? Marte entra en Piscis el 23 de marzo, ha entrado ya, y va a estar conjunto con Saturno desde el 4 o 5 de abril hasta más o menos el 15-20 de abril.
Y esto es muy importante porque el día del eclipse, lo veis aquí, Marte va a estar prácticamente en punto con Saturno. Esta es la carta natal del eclipse. Marte en Piscis, como cualquier planeta en Piscis, es muy complicado, es muy difícil de explicar. ¿Por qué? Porque Piscis es todos los signos. Marte en Piscis puede ser Marte en Leo, Marte en Virgo, Marte en Sagitario, Marte en lo que le dé la gana. Marte en Piscis puede ser cualquier cosa. Y como todos los planetas en Piscis, así como Piscis es el más grande de todos los signos, porque tiene la energía de todos los signos, tiene también la sombra de todos los signos. Es la mayor sombra de todo el zodíaco, es la sombra de Piscis. Entonces, claro, Marte en Piscis puede ser el guerrero compasivo, ¿m? Puede ser el psicópata destructor. Voy a contar dos cuentos, dos historias que representan la luz y la sombra de Marte en Piscis, ¿no? Marte en Piscis puede ser el guerrero compasivo, esta bellísima historia zen, creo que es una historia zen, de este verdugo, que era un verdugo ilustrado, un verdugo virtuoso, un verdugo chino, por supuesto, que se dedicaba a cortar cabezas, cuando le traían reos, pues él les decapitaba, ¿no? Y era todo un espectáculo. El que venía a ver sus ejecuciones, hasta el mismo rey venía a ver sus ejecuciones, porque ejecutaba con una rapidez y una limpieza increíble. Entonces, todos los reos querían ser ejecutados por él, porque era el más rápido de todos, no fallaba nunca. Era probablemente un Virgo con Marte en Piscis, este verdugo. Entonces, pero él no estaba contento con su trabajo, él quería perfeccionarlo, él quería que el reo ni se diese cuenta de que había sido decapitado, quería llegar al virtuosismo extremo. Y entonces, pues ya un día ya se sentía listo y le trajeron un reo y vino el rey a ver su ejecución y se puso frente al reo, se quedó mirándole, se rascó la cabeza y se fue. Y el reo le dice, pero verdugo, ¿por qué eres tan cruel conmigo? ¿Por qué no me ejecutas como haces con los demás? Y el verdugo le dice, "Ah, ¿tendrías la bondad de agachar la cabeza un poquito?". Agacha la cabeza y se le cae. Y él ahí había conseguido llegar al extremo de la perfección. Ni siquiera se dio cuenta el reo, nadie se dio cuenta de que lo había ejecutado, ¿no? Y este es el Marte en Piscis virtuoso, en el sentido de que Marte tiene que hacer el trabajo de Marte. Marte corta, Marte hiere, Marte penetra, Marte rompe, rompe vínculos, rompe situaciones, pero Marte en Piscis es un Marte compasivo. Se dice, ¿por qué tanta efusión de sangre? ¿Para qué tantos gritos, tanto dolor? Pues hay que hacerlo, lo hacemos, pero lo hacemos de una manera trascendente, que casi que ni te das cuenta, pero lo hace. Cuidado, el verdugo le cortó la cabeza al reo. Entonces, este es el Marte virtuoso en Piscis, ¿no? Y luego está la sombra de Marte, ¿no? La sombra de Marte, que a mí me vienen a la mente dos figuras. Una es el Arnaldo de Aymeric, creo que se llamaba, un arzobispo, creo que fue el arzobispo de Narbona, en la guerra, en la campaña contra los albigenses, la herejía albigense, sitia una ciudad del sur de Francia, no recuerdo cuál, y cuando ya está la ciudad a punto de caer, sus capitanes vienen a él y dicen, señor, señor, la ciudad ya está a punto de caer, entramos, ¿y qué hacemos? ¿A quién ejecutamos? ¿No? Y él les dice, brazos a todos, que Dios reconocerá a los suyos, ¿no? Esto es Martín Piscis también, ¿no? Y otra figura histórica es nuestro dictador Franco, también tenía Martín Piscis, ¿no? Daos cuenta que él a la guerra civil, al genocidio que supuso la guerra civil, que él desencadena, le llamó la cruzada. Esto es muy de Martín Piscis, ¿no? De llamar a un genocidio una cruzada. No lo divinizamos, lo trascendemos, pero estamos haciendo trampa. Un genocidio es un genocidio, ¿no? Y muchas guerras santas, todas las cruzadas, hablan de Marte en Piscis. Bueno, no por nada esto sucede, las cruzadas, en plena era de Piscis, ¿no? Entonces, una expresión muy pisciana de Marte. Mártirlos a todos y Dios reconocerá a los suyos, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos las dos expresiones de Marte en Piscis. Y hablo a todo el mundo que tenga Marte en aspecto con Neptuno, Marte en Piscis, Marte en la duodécima casa, porque
este Marte ahora en Piscis os va a interpelar mucho, sobre todo con el eclipse. Tenéis que decidir si sois Aymeric, si sois Franco, o si sois el verdugo virtuoso. Pero obviamente la acción va a tener que tomar forma, sobre todo con la conjunción con Saturno, que es el que da forma. Hablaremos de esto, ¿no? Y quería hablaros también de dos cosas que han sucedido estos días, porque yo siempre, como sabéis, siempre digo que la astrología se aprende viendo lo que ha sucedido, viendo cómo nuestras vidas, como el planeta, las sociedades, se alinean sincrónicamente con los cielos, ¿no? Que realmente no hay causa y efecto. Eso es la vieja astrología, esa es la vieja ciencia. La astrología nova nos habla de sincronicidades. Nos dice que el atentado de Moscú y este yod es lo mismo. No, este yod no causa el atentado en Moscú. Este yod y el atentado de Moscú son la misma cosa. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros qué interesante esto es el atentado de Moscú. Lo he hecho muy simplificado. ¿eh? Veis que ahí hay un yod. Está Sol entrando en Aries, en sextil con Plutón entrando en Acuario y los dos en quincucio con la Luna entrando en Virgo. Y el yod, lo sabemos muy bien, es un aspecto de suma tensión, de tensión no resuelta, de bombas enterradas que un buen día las pisamos. Una bomba, la típica bomba de la Segunda Guerra Mundial, que un día haciendo un edificio la excavadora le pega y salta todo aquello, ¿no? Entonces, ¿dónde está la bomba? Aquí en el punto medio. Los yod se activan siempre por tránsitos sobre el punto medio, que puede ser este vértice del yod o este punto medio aquí. Y aquí vemos Marte, que estaba en ese momento transicionando de Acuario a Piscis, que es el que activa este yod. ¿De acuerdo? Y veis cómo salta todo por los seis. El yod nos habla mucho de cosas que estaban ahí y que no veíamos o que no queremos ver. Y vemos que fantástico ejemplo, este atentado terrorista de Moscú es de esto. Los rusos, que tienen prácticamente la mitad de la población trabajando para los servicios de seguridad, que encima habían sido avisados por americanos y británicos, hacen la vista ciega y de repente les salta esto. O sea, el Yod dice, lo tenéis delante vuestro y no habéis querido verlo, ¿no? Y Marte, veis que está transicionando de Acuario a Piscis. Sabéis que Marte en los signos colectivos, en los signos transpersonales, suele tener acciones colectivas. Y esto sucede en un concierto. Es mucho de Marte en Piscis, más que de Marte en Acuario, de hecho. De hecho, el concierto no había comenzado. Todavía es interesante ver esto. El concierto no había comenzado. Marte estaba todavía en Acuario. La gente estaba empezando a agruparse. Era un momento más acuariano. El concierto no había comenzado. ¿De acuerdo? Y no comenzó nunca, lógicamente, ¿no? Bueno, pues aquí ya tenéis los que queréis saber sobre yods, porque esto se aplica a vuestras vidas personales. Si tenéis un yod en vuestra carta, aplicaros esto también, que cuando pasa un planeta, sobre todo Marte y tal, un planeta con carga marciana, un planeta en Aries, lo veremos ahora, en otro, en otro yod muy importante que vamos a ver ahora mismo, pues ese punto medio activa todo el yod y de repente aquella bomba que había estado enterrada en nosotros mismos o en sociedad, explota, ¿no? Y aquí es donde veis un poco la diferencia que hacemos entre astrología mundana, mundial y personal. Es vana, realmente no existe esto que estoy hablando de Moscú. Yo he visto suceder a personas sucederles cosas con este yod, cosas de este tipo, de no me doy cuenta de algo y de repente algo salta por los aires, ¿no? Otro yacht, Baltimore, el famoso barco carguero que arremete contra un puente, arremete, no, fue una avería, ¿no? Y tenemos de nuevo otro yacht, increíble. Tenemos aquí por una parte Júpiter y Urano conjuntos en Tauro, formando un sextil, sobre todo con Saturno-Venus, sobre todo Júpiter, ¿no? Saturno-Venus que están en Piscis, ¿no? Y ambos en conjunción con la Luna que está en Libra. Y daos cuenta de una cosa, Libra, que es la balanza, pero Libra también es el puente que une dos orillas, el puente que une dos posiciones, que une a dos personas, ¿no? Esto es Libra. ¿Y dónde está el disparador? Pues Quirón. Aquí tenemos a Quirón y el nodo norte conjuntos en los grados centrales de
y eso, con carga ariana muy fuerte. De nuevo, un disparador bien eficiente, ¿no? Con una carga ariana muy fuerte. Y aquí lo tenemos, ¿no? De algún modo, podíamos seguir elaborando muchísimo y ver cómo realmente este yo representa aquel accidente, ¿no? Porque Júpiter en Tauro, ¿qué es? Tauro son los bienes materiales, Júpiter son los viajes. Júpiter en Tauro, pues en sextil con Saturno y Venus, que están en Piscis, que es el mar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues aquí lo tenéis. Y de nuevo el YOT nos muestra algo que no habíamos querido ver, es esa zona, si conocéis Filadelfia, Baltimore y todo esto, pues es una zona que está transitada por miles de barcos, barcos cargueros como este mismo, y que alguien tenía que haber pensado en algún momento aquí, además es un puente que fue diseñado hace muchísimos años cuando no había cargueros y estaba diseñado de forma segura para el momento en que se construyó, no ahora con estos cargueros que se llevan por delante todo lo que pillan, ¿no? Es decir, que de nuevo había una situación de un enorme peligro que no habíamos querido ver, ¿no? Y el yacht activado, en este caso por estas figuras arianas de Quirón y el nodo norte en Aries, pues ahí lo tenemos. ¿Veis un poco cómo un yacht de permanecer quieto, escondido, bajado? Yo siempre lo asocio con las minas que quedan enterradas, las bombas de la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial, que están todavía enterradas en toda España, en toda Europa, y que de vez en cuando pues, van a construir algo o un señor va con su tractor arando la tierra y encuentra una bomba, una mina, ¿no? Continuamente sucede, ¿no? Esto es un yacht, ¿no? Bien, bueno, y un poco así de pasada, ¿no? Toda esta energía súper pisciana que hemos tenido estas semanas pasadas hasta que entró el sol en Aries, tiene mucho que ver con, de repente se pone, digamos, de actualidad todo este tema de las manipulaciones, de fotos y todo esto, ¿no? Que dices, qué idiotez, ¿no? Siempre se manipulan las fotos, pero de repente ahí salen todos los photoshops del mundo y tal y cual, que es, pues eso, es ¿no? La manipulación de la imagen, ¿no? Bueno, antes de entrar en el eclipse, seguimos calentando motores. Os quería hablar de Plutón en Acuario. Os voy a hablar los próximos 20 años de Plutón en Acuario, pero siempre hay cosas nuevas que contar, porque claro, Plutón en Acuario en cada momento se va manifestando. Y fijaros qué cosas más interesantes están sucediendo que ya nos hablan totalmente de Plutón en Acuario. Ahora, por ejemplo, la tentativa de cierre de Telegram, que es una especie de WhatsApp en España. Y que y ahí nos habla de la guerra de lo viejo contra lo nuevo, porque quienes han movido al sistema legal, han empujado al sistema legal, son las empresas, las viejas empresas donde están los políticos, donde están los poderosos y tal, de medios, las viejas empresas de medios que se ven comer la tostada por los nuevos entrantes en el mercado, ¿no? En este caso. Y es curioso, ¿no? Que los países en los que está prohibido Telegram son Bielorrusia y China, ¿no? Digamos, referencias digamos, de democracia y libertades ciudadanas. Entonces, bueno, pero aquí ya vemos, ¿no? Está la lucha de lo viejo contra lo nuevo, los viejos dinosaurios mediáticos que reinaban en ese ecosistema que se revuelven contra los nuevos llegados, ¿no? O, en otro orden de cosas, la amenaza de cierre de TikTok en Estados Unidos, que es un caso muy diferente, pero de nuevo vemos cómo los gobiernos se dan cuenta de que realmente el poder está empezando a ser infiltrado por todo este tipo de redes. O la publicación de la famosa directiva de la Unión Europea para regular la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, y al mismo tiempo, otra noticia que es muy de Plutón en Acuario es este tribunal británico que de momento paraliza la extradición de Assange. Sabéis que Assange es este periodista que reveló todas las miserias de americanos, sobre todo de los americanos, crímenes, tejemanejes políticos, etcétera. Y claro,
Los americanos no le pueden perdonar esto, ni republicanos ni demócratas, porque también sacó mucha mierda de los demócratas, ¿no? Y ahí vemos de nuevo la lucha que es muy típica. Plutón en Acuario sacó la mierda, la hago transparente, la mierda del poder. Y entonces es un poco Plutón en Acuario nos va a traer la transparencia. ¿Eh? Mm, No mañana ni pasado mañana, pero estamos viendo ya esta guerra de decir, ¿y si necesitásemos más transparencia? Quizás no sea buena idea matar al mensajero que nos dice que hemos estado cometiendo crímenes, que hemos estado realizando, digamos, tejemanejes políticos inaceptables y cosas de estas. Es el crimen de Assange, fundamentalmente, ¿no? Bien, vemos también, por ejemplo, otro tema muy de Plutón en Acuario, la crisis de Boeing. ¿Quién iba a decirlo? Boeing, la todopoderosa firma americana de aviación, que de repente se está yendo al carajo. ¿Por qué? Pues típico es, se están empezando a detectar defectos ocultos, Plutón, mierdas ocultas, problemas ocultos en Acuario, que es la aviación, ¿no? O sea que vemos cómo realmente este Plutón en Acuario, para ser su primera entrada ya formal de quedarse unos meses y mover las cosas, está empezando a trabajar mucho y no lleva más que unas semanas, como quien dice, ¿no? O sea, dejémosle unos años y veréis a dónde llegamos. Y otro tema muy interesante de Plutón en Acuario es, por ejemplo, esta crisis de la monarquía británica. Yo ya os había comentado en mi libro, aquí lo tenéis, luego os diré dónde lo voy a presentar estas próximas semanas. Os había hablado del final de las monarquías, ¿no? El Acuario, de algún modo, va a sacudir los principios leoninos de las monarquías, ¿no? Del rey sol, de algún modo, del el poder como centro, ¿no? Entonces, veis la monarquía británica que de algún modo está colapsando. Y esto me recuerda mucho, los que hayáis seguido mi curso sobre Leo, que tenéis ahí abajo el enlace para mis cursos, sobre Leo, hablo, entre otras cosas, del mito de Leo, y uno de los mitos más poderosos de Leo es el mito de Parsifal, o Percival, como queráis llamarlo, ¿no? Que Parsifal es uno de los caballeros de la mesa redonda, redondo, de nuevo Leo, todos agrupados en torno a una figura solar, que es el rey Arturo, y este Parsifal es, digamos, el Leo iluminado, el Leo que busca la iluminación, ¿no? El Leo que busca salir de la sombra de Leo para ir a la luz de Leo, ¿no? Y cómo él, digamos, su experiencia iniciática es cuando llega a este castillo y le dicen que el rey está enfermo, que el rey está muriéndose, ¿no? Y esto me recuerda mucho a lo que está sucediendo con la monarquía británica. El rey está enfermo, en este caso está enfermo realmente, ¿no? Y vemos esto, ¿no? Que Plutón en Acuario de alguna manera refleja también en Leo y le está diciendo a Leo, le está diciendo, mira, esta visión del mundo como un centro del que emanan rayos de luz que dan vida al resto del mundo, esto ya está pasado, esto es viejuno, esto ya no es. Plutón le está diciendo a Leo, mira, estás enfermo, estás muriendo, despierta, despierta a otra realidad, porque no encuentras tu lugar ya en el mundo como centro del mundo. El mundo ya está distribuido, es un mundo en red, es un mundo multipolar, em, es un mundo en el que sí sois muy ricos, porque comprasteis a los esclavos y todo esto, pero sois unos payasos. Básicamente trabajáis para la prensa, para producir material para los tabloides, básicamente, ¿no? Sois puramente productores de entertainment, ¿no? Entonces, aquí tenemos un poco este despertar, ¿no? Digamos, de las monarquías, que es un despertar a la muerte, ¿no? Bien, y luego, por ejemplo, otra serie muy famosa que acaba de salir, aunque es un libro que ya lleva muchos años escrito, que yo encuentro el libro bastante mejor que la serie, pero bueno, la serie está muy bien también, que es el problema de los tres cuerpos, ¿no? Fijaros una cosa muy interesante, porque es una de las pocas series en la que todos los héroes son científicos. Y ya os dije que el héroe de Acuario es el científico, la científica. ¿Por qué? Porque las científicas los científicos no son reyes solares, trabajan en red, y esto se ve muy bien en la serie.
De hecho, mueren docenas de ellos, muere toda la red de científicos, ¿no? Entonces es esto, ¿no? Y se encuentran frente a un problema irresoluble. Esto es también muy de la era de Acuario. Nos vamos a encontrar con problemas que no tienen solución. Vamos a tener que vivir situaciones que no tienen solución y convivir con esas situaciones, ¿no? El cambio climático, la contaminación, etcétera, etcétera. Vamos a tener que vivir con situaciones que no tienen solución, como en la serie. Y bueno, y la colonización por parte de aliens. Es un tema muy de Plutón en Acuario, porque Acuario es lo que viene del cielo, del cosmos, y Plutón que es Exterminator. Plutón es alien. Y es un poco, el inconsciente colectivo está ya reaccionando mucho, si no, daros cuenta a todas estas nuevas sectas y Illuminati que hay por ahí que están esperando la llegada de los reptilianos o de los andromedianos o de los pleiadianos y todo esto, ¿no? De alguna manera es este Plutón en Acuario, ¿no? Que el inconsciente colectivo está resonando mucho con la figura o del salvador que viene de fuera o del poder que viene de fuera, sobre todo, que sería Plutón, ¿no? Bien, y antes de entrar, estoy demorándolo mucho, pero es necesario porque este eclipse se las trae, vamos a hablar de Quirón en Aries. Porque este eclipse, si os dais cuenta, sucede en conjunción exacta, fertil, en menos de un minuto de diferencia con Quirón. Esto ya quiere decir algo. Quirón en Aries, ¿qué es? Es el dolor de existir, es el verse negado el derecho a existir, el dolor de verse negado el derecho a existir. Y fijaros a nivel de astrología mundial cómo esto está representado por las dos grandes guerras que estamos viendo ahora mismo, la de Ucrania, que Rusia niega a Ucrania el derecho de existir, que esta guerra comienza con Quirón en Aries, y la de Gaza, que de nuevo Israel niega a Palestina el derecho de existir, ¿no? Y esto, los que tengáis Quirón en Aries, de alguna manera lo estáis viviendo también a nivel personal, de algún modo hay un cuestionamiento muy fuerte de vuestro derecho a existir, ¿no? Entonces, a nivel colectivo es también la necesidad, daos cuenta que los dos tránsitos anteriores de Quirón en Aries, que tienen lugar, el primero comienza en los años 70 y el anterior en el año 19-20, justo después de la Primera Guerra Mundial, y en los años 70 es justo después de la guerra del Vietnam, los dos coinciden con la emergencia de movimientos pacifistas. ¿Por qué? Porque acaban de pasar un periodo de guerras muy crueles, muy devastadoras y sobre todo muy sin sentido. Y me diréis, ¿por qué no sucede esto después de la Segunda Guerra Mundial? Porque la Segunda Guerra Mundial fue una guerra en la que claramente había buenos y malos, había luz y había oscuridad. Mientras que estas otras dos guerras, la Primera Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam, fueron guerras sin sentido. La Primera Guerra Mundial fue una guerra entre hermanos y una guerra civil europea, y la Guerra de Vietnam fue la última guerra colonial auténticamente sangrante, ¿no? Y eran dos guerras que eran muy difíciles de justificar, ¿no? Entonces, por eso surge con este tránsito de Quirón en Aries este movimiento pacifista. Y nosotros ahora mismo yo creo que con este eclipse va a reactivar esta necesidad de tomar conciencia del dolor que genera la guerra, de darnos cuenta que como especie humana, hemos escogido la guerra como medio evolutivo. Hemos escogido conscientemente la guerra como manera de solucionar nuestros problemas y de evolucionar como especie. Y esto demuestra que la estupidez humana no conoce límites. Elegir un método de evolución colectivo tan destructivo como es la guerra, tan irreparable como es la guerra, es de ser muy tonto, de ser muy estúpido, ¿no? Y diréis, bueno, pero
¿cómo dices esto de la especie humana? Porque después de todo hemos llegado a Marte, hemos hecho muchísimas cosas. Y efectivamente, esta es la gran contradicción del ser humano, que estamos alcanzando un virtuosismo técnico, pero seguimos sin ser seres humanos plenos. Es decir, este eclipse, por eso lo he llamado también el momento del gran sí o del gran no, es el momento en que vamos a tener que decidir a nivel colectivo y a nivel personal qué tipo de humanidad queremos ser. Si queremos ser la humanidad que sí, que realiza prodigios tecnológicos, pero es una humanidad que cuida de sus enfermos, que cuida de sus miembros débiles, menores, de sus ancianos, ¿no? O es la humanidad de los campos de concentración, de los bombardeos a la población civil, de los genocidios. ¿No? Vamos, ¿y por qué vamos a tener que decidir esto? Pues porque Aries es un signo de tomar decisiones. Aries es el signo más ejecutivo de todos. ¿M? De hecho, Aries significa esta energía de salgo del miasma, un poco de la seguridad, de la evasión, de la trascendencia pisciana, y me enfrento a la vida. Con todas las miserias y las mierdas que tiene la vida, me enfrento a la vida con el cuchillo entre los dientes, hecho para adelante, ¿no? Y este Quirón en Aries, y con esto ya nos introducimos en el eclipse, de algún modo nos va a mostrar, muy probablemente durante los próximos días, vamos a ver imágenes que nos hieran profundamente, pues imagino que del genocidio en Gaza, de la hambruna, de bombardeos en Ucrania, este tipo de cosas, ¿no? Y que nos hagan pensarnos realmente. ¿Podemos estar apoyando esto como lo estamos haciendo? Entonces, bien, el eclipse. Mm, Daos cuenta que los efectos de un eclipse se dejan sentir durante al menos 6 meses. Los eclipses potentes. Y fijaros cómo el eclipse del pasado 7 de octubre comienza los ataques de Hamas y el genocidio en Palestina como respuesta de Israel. Y lo tenemos todavía, esto está bien presente 6 meses más tarde, ¿no? Entonces, este próximo eclipse, como todos los eclipses, sobre todo que toca el eje Aries Libra, tiene mucho que ver con las relaciones. Y tiene que ver con las relaciones entre personas y tiene que ver con las relaciones entre comunidades, ¿no? Entonces, de algún modo, se van a revelar relaciones, si queréis, eh, llamarlo relaciones kármicas, relaciones de destino, porque el nodo norte siempre nos trae un poco esta emergencia de material inconsciente que de repente entra al mundo consciente y nos lo tenemos que comer, tenemos que redigerirlo. De algún modo se vomita material inconsciente para redigerirlo, ¿no? Y sobre todo relaciones al ser en el eje Aries-Libra, ¿no? Entonces, y vemos cómo a nivel personal, por ejemplo, vamos a empezar a darnos cuenta que algunas de las relaciones que tenemos son, por usar un lenguaje común, son kármicas, en el sentido de que esa relación tiene un significado profundo. Esa relación no es casual, no es una relación frívola, superficial, es una relación se presenta para realizar un trabajo a dos, ¿no? Entre dos personas. Y estos son relaciones que luego, analizando las cartas, te das cuenta que hay un enganche profundo entre esas dos cartas, de las sinastrías o con las cartas dracónicas y cosas de estas, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante el que durante estos días estemos un poco abiertos a darnos cuenta que algunas relaciones se van a revelar como súper significativas, pero y que también vamos a tener que revisarlas profundamente. ¿M? Y es lo que estamos viendo, por ejemplo, entre países, ¿no? Ya con el eclipse del 25, vimos ya como por primera vez en muchos años, por ejemplo, Estados Unidos le ha sido un poco infiel a Israel, a haberse cansado tanto del genocidio
que se da cuenta que le va a salpicar y ya votaron en contra de Israel de una forma muy tímida en Naciones Unidas, pero que fue una increíble novedad, no había sucedido nunca. Incluso en Europa están empezando a moverse un poco los alemanes, los franceses, están empezando a darse cuenta que les va a pasar factura esta, digamos, este apoyo tácito al genocidio. ¿De acuerdo? Entonces, vemos como viejas relaciones kármicas entre países empiezan a resentirse profundamente, ¿no? Y esto, con este eclipse, estas viejas relaciones kármicas entre personas y entre países, van a salir a la luz, porque ¿qué es un eclipse de sol? Es la luna pasa delante del sol y lo oscurece. De algún modo a mí me gusta más pensar en que le lava la cara. ¿Mm? Le lava la cara. Es un poco la madre que le lava la cara al niño, el niño que viene con la cara toda sucia y su madre le pasa, le pasa la toalla, le pasa la esponja, le lava la cara, ¿no? Y durante ese momento, pues no ves la cara del niño. Luego pasa la esponja y ya el niño tiene la cara limpia, que es el sol, ¿no? Entonces, esta luna le va a estar lavando la cara al sol y de algún modo, cuando el sol vuelva a revivir en Aries, y vamos a ver una nueva cara. Pero puede ser una cara que no sea muy complaciente, porque está conjunto con Quirón, es la cara del dolor de la guerra, del dolor del genocidio, del dolor de mátalos a todos y que Dios distinga a los buenos de los malos. Esto suena, ¿no? Con la historia actual también, esto de mátalos a todos. Porque vamos buscando unos cuantos malos, bueno, matamos a todos y ya está. Entonces, todo esto, de algún modo, nos va a afectar personalmente, sobre todo a los que tengáis planetas en torno a los grados centrales, al grado 19 de los signos cardinales de Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Todos los que tengáis planetas entre el 10 y el 29, más o menos, o 28 de los signos cardinales, esto os va a mover el piso, vamos, sí o sí, ineluctablemente, inevitablemente. O a los que tengáis también, como os he dicho antes, Marte en Piscis, o Marte en el Pesa 12, o Marte en contacto en aspecto con Neptuno, ¿de acuerdo? Daros cuenta también cómo este es un momento, los eclipses son estos momentos increíbles en los que la astrología muestra su profundo valor como lenguaje mágico que liga lo de arriba con lo de abajo, lo venidero con lo pasado. Entonces, aquí, con este eclipse, muchas relaciones nuestras van a mostrar su profundo tejido simbólico, van a mostrar de qué están hechas nuestras relaciones, qué hay, qué nos une, qué nos atrae el uno al otro, la una a la otra. Eh, También nos va a hablar de qué función tienen estas relaciones como puente de unión entre el pasado y el futuro. Un eclipse lava la cara al sol y de algún modo dice, "Mm, el pasado es pasado, ahora ya tenemos que mirar hacia el futuro, porque los eclipses son lunas nuevas y las lunas nuevas son momentos de fertilización, momentos de comienzo, de inicio de un proceso de germinación. ¿De acuerdo? Entonces, daos cuenta también que, bueno, que el regente de Aries es Marte. Y Marte, como os he dicho antes, y os lo repito ahora, se manifiesta a través de cortes, cortes, pinchazos, ¿de acuerdo? Y al estar en Piscis y en conjunción con Saturno, en este momento, pues, ¿qué significa? Que de alguna manera vamos a tener que responsabilizarnos, Saturno, de nuestras acciones y también de nuestras indecisiones, porque Marte en Piscis es muy indeciso. ¿Eh? Entonces vamos a tener que responsabilizarnos del costo de la indecisión, ¿no? Del costo de los círculos viciosos. Marte en Piscis es el de los círculos viciosos, el de doy vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, no tomo acción ejecutiva, no tomo acción decisiva, estoy aquí perdido, su madre está perdido, en el peor de los casos, ¿no? Entonces, claro, tenemos que convertir a este círculo vicioso en un círculo virtuoso en el
en el verdugo virtuoso del que os he hablado antes, ¿no? Entonces, bueno, pues mira bien en qué casa de tu carta natal cae esta conjunción Marte-Saturno, en qué casa de tu carta natal cae esta conjunción, este eclipse Quirón-Luna-Sol, porque como el dispositor de este eclipse va a estar en Piscis, pues va a ser de algún modo los asuntos de la casa en que está este Marte-Saturno, los que de alguna manera dispongan de los asuntos de la casa en los que se da el eclipse. ¿M? Entonces, pues bueno, ahí lo tenéis. ¿De acuerdo? Y además, por si esto fuera poco, este cometa, el cometa del Diablo, llamado el Pons-Brooks, va a poder ser visto en, junto a Júpiter durante el eclipse, los que podáis verlo. El eclipse va a pasar por México, va a pasar por la zona de Nazas, de Torreón, va a subir por Texas, donde curiosamente se cruza con la línea del eclipse del 7 de octubre, forman una X, por así decirlo. Este va así y el otro fue así, y se cruzan en Texas. Curiosamente, Texas, ¿no? Que está empezando a iniciar un movimiento, yo diría, secesionista, y no es la primera vez. La guerra de secesión tuvo su origen en Texas, la guerra de secesión en Estados Unidos, ¿no? Fue su cuna, ¿no? El centro más activo. Entonces, y de nuevo vemos movimientos secesionistas, es decir, no obedeceremos al gobierno federal, patatín, patatán, etcétera, etcétera, ¿no? En Texas. O sea que atentos a Texas, atentos a lo que suceda. También toda esta zona de México. Vemos como México empieza a ser un actor fundamental para las políticas de Estados Unidos, como está en una situación, curiosamente, de poder. Está entrando, comenzando a ser una figura de poder dentro de la política norteamericana en general. Y bueno, de ahí pasa a Canadá, se verá parcialmente en las Islas Azores, en las Canarias, en el noroeste de la península ibérica, etcétera, etcétera. Daos cuenta que la Luna va a tapar totalmente al Sol porque está en su momento muy cerca del perigeo, es decir, un momento que está más cerca de la Tierra. ¿M? Y el Sol aparecerá detrás, a los que podéis verlo, como un girasol. Será un poco la corona solar. Va a ser todo un espectáculo, ¿no? Y además está todo esto sucediendo en una temporada de gran actividad solar, la mayor actividad solar creo que de los últimos 70, 80 años. La corona solar está muy activa, ¿no? Por eso se ven auroras, por eso hay mucha gente que estamos percibiéndolo también a nivel físico, ¿no? Porque estamos, a pesar de que el escudo electromagnético terrestre nos protege, hay un enorme bombardeo de partículas cargadas de alta energía. Y eso nos afecta a nivel de nuestro cerebro, etcétera. Bueno, los eclipses son momentos de cambio de flujo de marea radicales. eh, Vemos como sucedió en el último eclipse en Libra, que ha sucedido en este eclipse del 25, ya a nivel mundial empieza a haber un cambio de marea, empezamos a interrogarnos sobre estas grandes cuestiones, ¿no? Del ser o no ser, de digo sí o digo no a todo esto, ¿no? Entonces, con este eclipse, como os he dicho antes, esta luna va a limpiar al Sol, va a despojarle de su luz para devolvérnosla de nuevo, y este Sol en Aries, en conjunción exacta con Quirón, pues nos va a hacer ver con claridad meridiana el precio de nuestra estupidez guerrera, agresiva, genocida. Y puede ser el comienzo, como toda luna nueva, como os he dicho antes, de algo nuevo, ¿no? De una nueva manera de entender la energía de Aries. Con Marte en Piscis podemos entenderla como compasión, como el guerrero compasivo, como la responsabilidad de nuestros actos, porque va a estar conjunto con Saturno, o con la responsabilidad de nuestras inacciones, de nuestras indecisiones, ¿no? Que es la vertiente ya negativa. Y me diréis, pero bueno, ¿de qué lado se va a decantar la balanza? ¿El negativo, de la luz o el de la oscuridad? Bueno, de los dos.
¿Por qué? Porque cada manifestación de la luz, y esto es una ley cósmica de algún modo, conlleva una manifestación de la sombra. ¿M? Conforme, y esto creo que fue Jung, ¿no? El que cuenta uno de sus sueños, en los que se da cuenta en uno de sus sueños de que la sombra que él ve detrás de él la proyecta la luz que lleva delante de él, que se proyecta sobre su cuerpo y proyecta su propia sombra enorme hacia atrás, ¿no? Es decir, que luz y sombra están profundamente ligados y que la manifestación de la sombra nos va a llevar a la luz y viceversa. De manera que con este eclipse vamos a tener momentos de gran iluminación y momentos de mucha sombra, porque vamos a tener un poco las dos tendencias de decir, cielo santo, ¿cómo podemos ser tan estúpidos? ¿Cómo podemos estar matándonos entre nosotros? ¿Cómo podemos estar olvidándonos de que somos seres humanos? Y la manifestación opuesta, la de matarlos a todos. ¿De acuerdo? Y también, cuidado, ¿no? Porque es este mátalos a todos planificado, organizado por el Estado, que es Saturno, Marte Saturno, ¿de acuerdo? También a nivel personal, este eclipse nos va a servir como empujón para dejar detrás círculos viciosos, relaciones que ya estaban muertas, que estaban ya, que formaban parte de este pasado, relaciones, sí, podemos llamarlas kármicas, ¿no? Relaciones que eran de, yo diría, a través de las cuales pagábamos una deuda, pagábamos un precio, ¿no? Pero este puede ser el momento de decir, bueno, ya he pagado, ¿no? Ya está bien, no voy a seguir pagando, ¿no? Y pues un momento es efectivamente para dejar detrás círculos viciosos, falsas compasiones. Son falsas compasiones porque en realidad lo que revelan es falta de autoestima, falta de afirmación personal. También, como todos los eclipses, y sobre todo un eclipse en un signo de fuego, como Aries, pues puede ser también figuras solares que se apagan, figuras arianas, marcianas, figuras de líderes, de iniciadores que se apagan también, ¿no? En nuestra vida. Bueno, daos cuenta de que Aries es energía de posicionamiento personal. Aries nos dice, muchacha, ¿estás a favor o en contra? Aries no está en la zona gris. ¿Mm? Aries nos dice, ¿conservo o no esta situación, esta relación? Eh, Esto tanto a nivel personal como a nivel de colectivos, de países, ¿no? Es el momento del gran sí o del gran no. Por eso yo tuve dudas en cómo llamarle a este vídeo, ¿no? Porque el primer título que me surgió es el estar en la boca del dragón, porque eso es el nodo norte, es la boca del dragón. Y es un poco esto, de algún modo, no está en la boca del dragón. Pero fundamentalmente al ser en Aries, Aries nos dice, la acción es necesaria, la acción es lo único que importa ahora mismo, eso es Aries. Importa la acción. Olvídate, déjate de vainas, déjate de penas, déjate de sentimientos. Si no actuamos ahora, se acaba, esto se acaba. Volvemos al pisciano, ¿no? Al ahogarnos en lo colectivo, en lo que no tiene forma, ¿no? Y Aries dice, o actuamos o volvemos a Piscis, ¿no? Entonces, es un momento como este poema de Cavafis, ¿no? Que es, no me acuerdo, el Gran Rifuto, creo que se llama, ¿no? Que dice, a ciertas personas les llega un día en que deben dar el gran sí o el gran no. Pronto aparece quien dentro lleva el gran sí y diciéndolo prosigue adelante con su honor y su convicción, y quien dijo no tampoco se va a arrepentir. Si de nuevo le preguntan, dirá no otra vez, un no legítimo, pero que de pesarle durante toda su vida, igual que el sí. Es decir, es un momento muy de o el gran sí o el gran no. Estamos a favor o estamos en contra, ¿no? Como os he dicho antes, ¿qué tipo de humanidad queremos ser?
Y Marte-Saturno es muy importante que no perdamos de vista, ¿no? Que el regente de este eclipse es Marte, que está conjunto, sí que perfectamente con Saturno. Yo he visto mucho el aspecto Marte-Saturno, la conjunción sobre todo en militares de carrera, lógico, en deportistas de carrera, profesionales, deportistas de élite. Entonces, esto también puede darnos, pues muy bien, voy a estructurar de una vez mi acción, voy a dejar de dar vueltas, la voy a materializar, la voy a concretar, la voy a utilizar de algún modo para reforzar mis estructuras, ¿no? La voy a canalizar. Saturno es un fantástico canalizador de Marte. Por eso tenemos deportistas de élite con aspecto Saturno-Marte, ¿no? O militares, ¿no? También a nivel ya de global puede darse como acciones militares estructuradas, planificadas en el mar o contra refinerías, ¿no? Eso lo que está sucediendo últimamente, ¿no? Pero también en tomas de acción humanitarias, compasivas, en grandes estructuras humanitarias. Los Piscis también, ¿no? Bueno, pues os voy a hablar ya un poquito, antes de terminar, de Urano y Júpiter, Urano y Júpiter en Tauro. Em, pero antes, no sé si os lo he dicho antes, estoy perdiendo la cabeza. Muchas veces me escribís diciendo, has dicho tal cual cosa mal y tal, pero bueno, es normal, ¿no? Se me va la cabeza. Eh, Quería recordaros en mi agenda, ¿no? Que voy a estar el 22-23 de abril en Sant Jordi, en Barcelona, en la Feria del Libro, y el 31 de mayo y 1 y 2 de junio en la Feria del Libro en Madrid, firmando mi libro. O sea, podéis acercaros por allí, buscarme, comprobar que no soy un reptiliano, y charlar conmigo un rato. Y luego voy a estar el 14 y del 14 al 16 de junio en el Congreso de Astrología en Barcelona, donde también podréis tocarme y comprobar que soy un plenamente humano, no soy para nada extraterrestre. ¿De acuerdo? Bien, Urano y Júpiter en Tauro. Está ya en conjunción, se está viendo, se está notando, ¿no? Se acerca la fecha de la conjunción partil. Daos cuenta que Tauro es un poco la materia, nuestro cuerpo, eh, la tierra, y como soporte material, nosotros somos tierra, finalmente. Venimos de la tierra. Todo lo que somos viene de la tierra, ¿no? Somos verdaderamente hijos de la tierra. La tierra es nuestra auténtica y verdadera, nuestra última madre, ¿no? Entonces, Urano en Tauro nos muestra las posibilidades impensadas de la materia, de la Tierra, de nuestros cuerpos. Por ejemplo, tiene mucho que ver también con el uso de cierto tipo de sustancias que nos hacen ir más allá de nuestras posibilidades. Por ejemplo, con Urano en Tauro se empezó a usar las anfetaminas que las empezó a usar la Wehrmacht, el ejército alemán, en los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, que era la manera de tener a sus soldados despiertos durante días y días y días sin descansar. Y de ahí la famosa guerra relámpago, ¿no? Tuvieron a sus tropas durante varias semanas casi sin dormir. De acuerdo, o sea, vemos el tema de las anfetaminas, que es Urano en Tauro también, ¿no? Y bueno, la anfetamina que hace te despierta, ¿no? Te das cuenta que hay toda una tradición, ¿no? El chocolate, los pueblos mesoamericanos, de Soconusco, todas estas regiones, utilizaban el chocolate como bebida ritual antes del combate. Hoy en día, ¿qué tomamos? Café, sí, té, ¿no? Para mantenernos despiertos frente al combate cotidiano. Entonces, va a ser también un poco el renacer de este tipo de sustancias que nos mantienen, que nos mantienen despiertos, como Urano. Urano es el despertar, que a veces puede pasarse, como con el caso de las anfetaminas o con el café, ¿no? Pero que también te produce un estado de despertar, ¿no?
Entonces, Júpiter de algún modo es un intermediario muy eficiente en todo esto, porque Júpiter ayuda a incorporar. Júpiter son los procesos de incorporación social, pero también material, física. Nos va a ayudar a incorporar todos estos cambios y sobre todo la incertidumbre. Urano es el planeta de la incertidumbre. Es el planeta que oscila entre el sí y el no, el cero y el uno, ¿no? Entonces, del cambio rápido, frenético, electrónico, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí vamos a ver muchas cosas muy curiosas durante estas semanas, prácticamente hasta finales de mayo, que va a estar la conjunción muy fuerte todavía, estos meses de abril, mayo. Vamos a ver cómo, por ejemplo, la Tierra puede tener reacciones absolutamente inesperadas como planeta, pero también puede proponernos recursos inesperados. Yo lo relaciono mucho, por ejemplo, con la geotermia, con todo este hidrógeno que se encuentra en estado nativo en el subsuelo, etcétera, etcétera. Es decir, de repente la Tierra nos puede sorprender con recursos que estaban allí y que de repente aprendemos a liberarlos, ¿no? Estos recursos. De hecho, ya está sucediendo todo esto, ¿no? Pero también a nivel de nuestros propios cuerpos podemos empezar a encontrar recursos que no conocíamos en nuestros cuerpos, ¿no? Maneras de expresarse de nuestros cuerpos que nos sorprenden, ¿no? Por ejemplo, de curarse. ¿No? Puede tener mucho que ver con maneras que tienen nuestros cuerpos de autoorganizarse y autocurarse, autorregenerarse, ¿no? Que nos sorprenden, ¿no? Porque nos habían hecho creer el cuerpo no se puede regenerar, no se puede autocurar y todo esto. Entonces, es posible que empecemos a encontrarme, coño, que si hago esto me siento mejor, o tomo esto, tomo lo otro, etcétera, etcétera, ¿no? Momentos revolucionarios en el contacto con nuestro cuerpo, ¿no? Como siempre pasa con Urano, podemos tener extremos, ¿no? Ahí tenemos el caso de las anfetaminas, por ejemplo, ¿no? O el uso inmoderado del café o del té, todo esto. Entonces, bueno, pero de nuevo mirad bien qué sector de vuestra carta natal está siendo activado, es decir, qué sector tenéis pues del grado 15 al 29 de Tauro, porque ahí es donde se está produciendo todo esto, en esa casa que tenéis del grado 15 al 29 de Tauro, es donde se están produciendo estos cambios y donde se van a producir, porque Urano va a seguir ahí hasta el 26 prácticamente, ¿no? Entonces, a producir estos cambios, estos encuentros un poco, estos despertares, estas epifanías en nuestro contacto con la Tierra, con nuestros propios cuerpos, ¿no? Entonces hay que estar abiertos. Urano nos dice, abre las orejeras, eh, think out of the box, piensa fuera de la caja, libérate un poco de los prejuicios y puede ser súper, súper liberador, súper, diría, sanador incluso, ¿no? Este Urano hay en Tauro con el peso de Júpiter que de repente dice, no, 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 olvídate de todo, la medicina clásica, de la ciencia clásica y tal, y piensa de otra manera. Y puede ser, como os he dicho, muy, muy iluminador, ¿no? Bueno, a nivel ya mundial, pues ahí tenemos bueno, las protestas de los agricultores, ya os he comentado en vídeos pasados, que siguen y siguen y siguen, lógicamente. Con Júpiter y Urano en Tauro, nos estamos dando cuenta de que nuestro sistema, sobre todo en Europa, está fundamentalmente viciado. O sea, que los agricultores, que es fundamentalmente quienes nos alimentan, sean quienes reciben menos beneficio de toda la cadena de valor alimentaria, creo que es necesario empezar a pensarse las cosas, ¿no? Veo muy justificada su vida. Entonces, y vemos también un poco, os había dicho en el vídeo este que hice sobre Urano, Urano-Júpiter en Tauro, ¿no? La conjunción, cómo está ligado también con el descubrimiento de nuevas armas, el desarrollo de nuevas tecnologías en las situaciones de guerra, como en la Segunda Guerra Mundial eh, hubo una conjunción Júpiter-Urano en Tauro, exactamente, curiosamente, en el mismo grado en que va a producirse ahora, en el grado 22, creo que sucede en el año 41, si no recuerdo mal, que fue cuando los ingleses consiguen, y los polacos, atentos, que siempre se les ha ignorado, fueron realmente los polacos los que descodifican
matemáticos polacos, que eran muy potentes, descodifican el código de Enigma, que era el de los submarinos nazis, que les estaban haciendo perder la guerra a los aliados, ¿no? Hasta ese momento. Entonces, y bueno, y también de muchos otros grandes avances tecnológicos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ahora es curioso que los ucranianos quieren echarle mano a unos misiles balísticos alemanes, que los alemanes no quieren dárselos porque están muertos de miedo frente a la posible reacción de Putin, que adivinad cómo se llaman Taurus, ¿no? Como el signo, que quieren echarle y acabarán echándoles mano igual que consiguieron con los tanques, con los aviones. Es cuestión de que los rusos cometan dos o tres atrocidades más y los alemanes se darán cuenta que tienen que entregárselos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vamos a tener todo este tema de nuevas tecnologías en la guerra que pueden cambiar el curso de la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya para terminar, también dos anotaciones a nivel de astrología mundial. Daos cuenta que Putin, esta conjunción Júpiter-Urano se da en su casa séptima. La casa séptima es la de los procesos legales, la de los enemigos conocidos en astrología tradicional, y hay algo de cierto en todo esto, ¿no? Entonces, daos cuenta cómo esta conjunción Urano-Júpiter y sobre todo el tránsito de Urano por la casa séptima de Putin, de algún modo, ¿qué ha significado? Que sus adversarios, sus enemigos conocidos, se han despertado, se están despertando, de repente han dicho, ah, cielo santo, tías, vamos a tener que empezar a ocuparnos de Rusia, ¿no? La habíamos dejado pasar así y tal, ¿no? Y sobre todo ahora con esta conjunción nodo norte, Quirón en Aries, con esta lunación, este eclipse en Aries, daos cuenta que en Europa, los que me oigáis desde América quizás os suene esto un poco extraño, pero en Europa ya se está hablando abiertamente de guerra, ya nadie oculta que vamos probablemente hacia una guerra. Y lo están comentando, digamos, prácticamente cuanto más cerca de los rusos estás, lo comentas con más fuerza, ¿no? Aquí en España, como todavía vemos eso todavía como muy lejano, pues todavía estamos de algún modo ignorándolo, ¿no? Pero de algún modo está claro que con este tránsito en la casa séptima de Putin, sus enemigos conocidos se han despertado y están empezando a reaccionar, ¿no? Y Trump, si os dais cuenta, la conjunción Marte-Saturno tiene lugar también en su casa séptima. Y de hecho, todos sus problemas legales empezaron a empeorar muchísimo ya el año pasado, cuando entró Saturno en su casa séptima. En marzo del año pasado entra Saturno en su casa séptima y es muy interesante, ¿no? Que todos estos casos legales, casi todos están movidos por mujeres afro. Y sabéis que Saturno está ligado a Capricornio, ambos con el mundo de lo afro, ¿no? Entonces, que casi todas las fiscales que le están atacando son mujeres afroamericanas, ¿no? Y además Piscis, interesante, es un signo femenino. Y este Saturno en Piscis, de algún modo, representa también las víctimas. Las víctimas que son los americanos que han sido esclavos, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, chicas, chicos, pues con esto ya os lo he dicho todo, he comentado mi calendario y ahora ya recordaos que no veis tanto YouTube, ni tanto TikTok, ni Facebook, salgáis, habléis con vuestras amigas, a vuestros amigos, os toméis una cerveza, socialicéis, paseéis, caminéis solos con vuestro perro, como que sea, y no perdáis el tiempo con estas tonterías. Un abrazo y hasta pronto.